Seguimos con más en la pantalla de Canal E y ya está con nosotras Fernanda Layún. Ella es contadora tributarista. ¿Cómo está, Fernanda? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, gracias por recibirnos. Vamos a hablar sobre el impuesto sobre bienes personales. ¿Qué novedades hay con la aprobación también del paquete fiscal y cómo queda esto? Bueno, hay muchas novedades porque el paquete fiscal trae, por un lado, una reducción de la tasa de bienes personales, es decir, el porcentaje sobre el que se va a pagar el impuesto es más chico y cambia los mínimos, es decir, ahora los que van a estar alcanzados por bienes personales son aquellas personas que tienen bienes en Argentina o en el exterior, si son argentinos también, por más de 100 millones de pesos. No se paga por la casa habitación porque el mínimo para pagar por la casa habitación es muy alto, es de más de 300 millones de pesos de evaluación fiscal o de valor de escritura, con lo cual es de pensar que no van a ser alcanzadas muchas personas por el impuesto. Y como dije antes, la tasa va a ser más baja y trae como novedad la posibilidad de anticipar el impuesto durante 5 años. Es decir, de Bien. hacer un pago ahora que te cubre el impuesto de acá al 2027. ¿Y qué beneficios tienen para aquellos contribuyentes que se adelanten al pago? Y tiene un beneficio que se calcula el impuesto sobre una tasa menor, es decir, se calcula sobre lo que iba a hacer si no hubiera habido ninguna modificación. Es decir, se paga un 0,45% por año, pero se pagan 5 años todos juntos ahora va a vencer en agosto, todavía no está definida la fecha de vencimiento porque la original era en junio y bueno, lo tuvieron que prorrogar por todo este tema de que la norma no salía. Entonces se va a pagar como el equivalente a 5 años de impuestos calculados a una tasa del 0,45%. También, Ese es el beneficio. sí, ¿a partir de cuándo van a estar ya estos puntos en marcha? Y también te quería preguntar sobre el texto de la nueva ley establece también beneficios para los contribuyentes cumplidores en el periodo 2020 y 2022. Sí, los contribuyentes cumplidores tienen un beneficio para este año 2022, que es el que está, perdón, 2023, que es el que estamos pagando ahora, Sí, que les reduce el porcentaje con el cual hay que calcular el impuesto. Es decir, si los contribuyentes normales calculan con una tasa del 1,5%, el contribuyente cumplidor va a pagar con una tasa del 1%. claro. Con lo cual el beneficio cuando uno hace las cuentas es un beneficio sensible y que para aquellos que tienen presentado y ya cumplieron con todas sus obligaciones de los años anteriores, van a tener un beneficio importante. Ujú. Y para los bienes que están en el país y en el exterior, ¿hay un diferencial? No, ese es el gran cambio de esta norma, es decir, hasta el año 2022 teníamos que por los bienes en el exterior se pagaba prácticamente el doble de lo que se pagaba sobre bienes en el país, lo cual era un poco no tan claro porque se pagaba el doble en términos del porcentaje usado para calcular el impuesto, porque si los bienes estaban en el país se pagaba el 1,25 y por los bienes en el exterior el 2,25%, pero sabemos que había una brecha enorme entre el valor real de los bienes en el exterior, que siempre se calculan en dólares, o porque Sí. son billetes o porque son propiedades, pero eso se transformaba en tipo de cambio oficial. Entonces, el porcentaje real que uno terminaba pagando sobre el valor real del bien no era el 2,25, sino era más parecido al valor de los bienes locales. Lo Y que se veía venir para el 2023 es que a diciembre del 2023 el valor del dólar oficial respecto al real casi no había brecha. claro. Entonces yo tenía que calcularlo al 2,25%, realmente iba a pagar el doble. Ahora se puso en blanco y negro, digamos, en términos de la ley, que el porcentaje es el mismo, sea por bienes en el país o bienes en el exterior. Y esto la verdad es que le ahorra muchísima conflictividad al tema, porque había muchos contribuyentes batallando y diciendo que había una discriminación respecto de donde yo tengo los bienes y que llegaba a generar pagos que podían consumir toda la ganancia posible que generaban esos bienes, ¿no es cierto? Fernanda, bueno, de tu experiencia te quiero preguntar si era necesario también realizar estos cambios. Entiendo que sí, por lo que me acabas de decir. Si hay puntos que crees que se tienen que rever y cuánto también de recaudación puede aportar esto al Mira, el gobierno. impuesto sobre los bienes personales, por mucho que se usa políticamente según del lado del que venga quien lo expresa,
para decir que esto es el impuesto a los más ricos y demás. Claro. En términos de números para las arcas del gobierno, en términos nacionales, no es algo que mueve la aguja de la recaudación. Ujú. Realmente no la mueve. Lo que mueve la aguja es el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. O sea que, y los cambios que se hicieron para igualar la tributación o lo que se paga de impuestos de lo que se tiene afuera o lo que se tiene en el país, me parece que son cambios positivos y que no hacen, digamos, transparentan lo que ya venía ocurriendo en los años anteriores. En los años anteriores, donde estaba planteada la norma, pero tal como estaba la realidad, de una brecha que casi era el 100% entre el dólar oficial y el dólar real, o el dólar blue, o como le querramos llamar, hacía que en el fondo se estuviera pagando de acuerdo con la norma como salió ahora. Ujú. Así que eso me parece positivo. Bueno, tocaste justamente el tema del impuesto a las ganancias, que también es un tema que genera debate. ¿Cómo está hoy ese impuesto a los trabajadores? Bueno, a partir de la reforma se volvió al sistema anterior del impuesto a las Sí, ganancias, donde la regla es que todos pagan y hay un mínimo que se llevó 1.800.000 pesos de sueldo bruto para los trabajadores solteros y sin hijos, y 2.400.000 para los trabajadores que tienen una pareja que no genera ingreso y 2 hijos. Y lo más importante es que también desaparecieron todos los tipos de tratamientos especiales, que con los años habíamos juntado tratamientos especiales de todo tipo y color. Es decir, claro. excepciones por la actividad, porque eran petroleros, o porque eran de la salud, o porque cada gremio buscó su covacha, digamos, para decir no que generar tratamientos especiales, o porque eran horas extras. En otro gremio decía no, pero en mi gremio no se llama horas extras, se llama días de embarcado, y entonces lo ponemos días de embarcado. Entonces, con todo esto, lo que se hacía era una cuestión completamente injusta e inequitativa entre Ujú. todos los que contribuimos con ese impuesto, porque cada uno que tenía su propio librito de liquidación. Y la verdad que la esencia de los impuestos es que tienen que ser parejos para todos, porque si no, se rompe el sentido del impuesto, ¿no? Ujú. Bueno, Y lo, sí, entonces queda como originalmente estaba previsto. queda como originalmente estaba previsto. Lo único que no se logró es expandirlo a un nivel verdaderamente justo, que hubiera sido que el Poder Judicial entrara también en el impuesto. Claro. Estos siguen sin pagar impuesto a las ganancias, ¿no? Excepto aquellos que ingresaron a partir del 2017, y en el caso en que no hagan un juicio para pedir el mismo tratamiento que el resto de los empleados del Poder Judicial. Entonces ahí sigue existiendo un enorme costo, que se mide como costo, digamos, de una exención, y sobre el que no se ha hecho ningún avance en todas estas negociaciones de idas y vueltas, de vuelve, no vuelve y demás. El Poder Judicial una vez más salió ganando. Ujú. ¿Cuántos trabajadores están afectados por este impuesto? Eso no sabría decírtelo con precisión, porque no es una información que se publique habitualmente, y como hay saltos, si cada tanto surge alguna estimación y después hay un salto inflacionario, salta la escala y Claro, vuelve a haber muchos cambios. Pero sí, digamos, un sueldo de 1.800.000 pesos no es un sueldo altísimo, digamos. Si se mira cualquier lista de los sueldos de convenio de los trabajadores que están bajo algún sindicato o algo, no se tarda mucho en llegar a esos sueldos, ¿no es cierto? Y entonces esos trabajadores empiezan. Lo que se logró en esta reforma es que el impuesto a las ganancias no es una tasa fija, ¿no? Para las personas. Tiene unas claro. tasas que van del 5% al 35%. Y lo que se logró esta vez es que la escala se haga un poco más larga. Es decir, que uno empiece por el 5 y esté un ratito más con el 5 hasta pasar al 7, al 9, al 15. Y antes, que todos estos problemas los tenemos desde la época de la devaluación del 2001, antes los saltos eran como uno entraba, y cuando entraba ya entraba prácticamente pagando el Claro. 35%, y eso es lo que hizo que todos estos años cada uno fuera a buscar su excepción, porque realmente la tajada del impuesto a las ganancias era el 35% prácticamente desde el comienzo. Ujú. Bueno, Entonces todos empezaron a hacer su trabajo. sí, bueno, Pero también. ahora tenemos una situación un poco más justa. Bueno, bueno, Fernanda, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente que vamos a seguir analizando estos temas porque siempre están en agenda. Gracias. Sí, ha sido un gusto, Liliana. Adiós. Estábamos hablando con Fernanda Layún, contadora tributarista. Nosotros continuamos con más en la pantalla de Canal E.